Bueno amigos, entonces tenemos el siguiente ejercicio, un sistema de ecuaciones de 2 por 2, en donde vamos a utilizar el método de la sustitución. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este ejercicio? Este ejercicio se hace de la siguiente manera. Vamos a llamar esto la ecuación 1 y vamos a llamar esta la ecuación 2. Entonces, de la ecuación 2 vamos a despejar primero y cuadrado, ¿cierto? Entonces nos quedaría y cuadrado es igual a menos 5x, este está negativo, pasaría a positivo, entonces colocamos 5x más 49 y esta sería la ecuación 3. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo pues va a ser despejar tanto de esta ecuación o de esta y cuadrado y reemplazarla en la otra ecuación. En este caso pues hemos escogido la segunda ecuación para reemplazar el y cuadrado en cuál? En la primera. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Reemplazando, pues acá vamos a colocar. Reemplazando 3 en 1 tenemos. Entonces vamos a reemplazar esta ecuación 3 en 1 nos quedaría x al cuadrado más 5x más 49 y esto va a ser igual a 49. Si nosotros resolvemos esto de acá, decimos que x al cuadrado va a ser, perdón, x al cuadrado más 5x más 49 menos 49 igual a 0. Este 49 lo pasé acá como negativo y entra a restar. ¿Listo? Entonces estos dos se eliminan. 49 menos 49 nos quedaría ¿qué? Nos quedaría x eh, al cuadrado más 5x igual a 0. Si nosotros despejamos x de nuestra ecuación, ¿cómo nos quedaría? Entonces, factor común x nos quedaría x más 5 y esto va a ser igual a 0. ¿Qué valores puede tomar x para que esto sea igual a 0? Por una parte tenemos x igual a 0. Aquí, pues, si nosotros colocamos acá 0 y multiplicado por cualquier número daría 0. Y la otra sería, despejando de aquí, de x. Si nosotros despejamos x de x más 5, decimos que x más 5 igual a 0, por tanto esto nos quedaría x igual a menos 5. Por tanto, la segunda valor que tomaría x sería menos 5. ¿Listo? Por otra parte, nosotros ya sabemos, esos serían los valores que tomaría x. Ahora vamos a hallar los valores que tomaría y cuadrado. Si nosotros reemplazamos aquí en y cuadrado, cada uno de estos valores tenemos. Para el caso de x igual a 0, tenemos que y cuadrado va a ser igual a 0, porque 5 por 0 es 0, más 49. Por tanto, esto va a ser igual, y va a ser igual a más o menos raíz de 49 y esto va a ser igual a y igual a más o menos 7. Por otra parte, reemplazando menos 5, tendremos que y cuadrado es igual a 5 por menos 5 más 49. Esto nos quedaría como y cuadrado igual a 5, menos 5 por menos 5 sería menos 25, ¿listo? Más 49, ¿sí? Entonces nos quedaría como y igual a más o menos la raíz de 24. ¿Listo? Voy a traer acá un poquito la calculadora para hallar este valor de raíz de 24. Daría 2. Vamos acá a colocar y igual a más o menos 2 raíz de 6. Entonces, ya hemos hallado los valores de nuestras variables x y y. Entonces, ¿cuáles son los variables? Los valores que admite la solución. Entonces, la solución de nuestro sistema se establece cuando x es igual a 0
O también cuando y toma valores de más o menos 7. ¿Sí? Otra solución sería cuando x toma valores de menos 5 y y toma valores de más o menos 2 raíz de 6. ¿Sí? Entonces, esta sería la solución de nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, si les gustó este video, no olviden suscribirte y darle like a nuestro canal. Nos vemos en una próxima ocasión.